Antes de que existiera la casa Stark, Poniente no era un conjunto de reinos. Era un continente salvaje, cubierto por bosques milenarios, habitado únicamente por los hijos del bosque. Los hijos del bosque eran una raza de pequeñas criaturas humanoides, con ojos grandes y verdosos, piel morena y habilidades mágicas. Vivían en armonía con la naturaleza, adoraban a los dioses antiguos y tallaban rostros en los árboles sagrados llamados arcianos. Hace más de 12.000 años, llegaron a Poniente los primeros hombres desde Essos, cruzando un paso de tierra que unía a ambos continentes, conocido como el Brazo Roto de Dawn. Venían con armas de bronce, caballos y costumbres muy distintas. Comenzaron a talar bosques, a destruir arcianos y a ocupar el territorio de los hijos del bosque. Durante siglos, ambas razas se enfrentaron en una guerra interminable. Pero finalmente firmaron un pacto de paz en la Isla de las Caras, en el centro del Lago de los Dioses. A partir de ese momento, los primeros hombres adoptaron la fe en los dioses antiguos y dejaron de talar los árboles sagrados. Esta religión sin clero, sin templos y sin escrituras, aún se mantiene en muchas casas del norte, como la de los Stark. Pasaron generaciones. Con el tiempo, los clanes humanos del norte se consolidaron y de ellos surgió una figura legendaria, Bran el Constructor. Según las leyendas, vivió hace unos 8.000 años, tras un evento conocido como la Larga Noche, una época de oscuridad y frío extremo en la que criaturas conocidas como los Otros descendieron del norte. Se dice que Bran construyó Invernalia, el castillo que se convertiría en el hogar de los Stark durante generaciones. También se le atribuye la construcción del muro, la gigantesca muralla de hielo que protege el extremo norte del continente. Algunas versiones aseguran que fue ayudado por gigantes y por los hijos del bosque. Otras afirman que era un vidente verde, con la capacidad de ver el pasado y el futuro a través de los arcianos. La verdad se ha perdido con el tiempo, pero lo cierto es que a partir de su figura se fundó la Casa Stark. Los descendientes de Bran se proclamaron reyes en el norte y gobernaron esas tierras durante milenios. Así se originó una de las casas más antiguas y respetadas de Poniente. No por conquista ni traición, sino por resistencia. Una familia forjada en el hielo, en la tradición y en la conexión con los dioses del bosque. Pero, ¿cómo lograron mantener el control del norte durante tantos siglos? Después de la fundación de Invernalia, los descendientes de Bran el Constructor gobernaron el norte como reyes del invierno durante miles de años. El norte era la región más extensa de Poniente, y también la más difícil de controlar. Su clima, sus distancias y la independencia de sus clanes hacían del gobierno una tarea compleja. Los Stark consolidaron su dominio enfrentándose a clanes rivales como los Bolton, los Umber, los Karstark, los Manderly y otros. Algunos fueron derrotados. Otros se convirtieron en vasallos leales. Durante estos siglos, los Stark establecieron una forma de gobierno basada en la responsabilidad directa. Cuando dictaban una sentencia, la ejecutaban personalmente. Gobernaban desde Invernalia con una mezcla de austeridad, firmeza y justicia. Su lema, "El invierno se acerca", no es solo una advertencia climática. Es una filosofía, un recordatorio constante de que el peligro y la oscuridad siempre regresan, y que el deber, la vigilancia y la preparación son más importantes que el lujo o el poder. Los reyes del invierno también defendieron el muro y colaboraron con la Guardia de la Noche. Aunque su responsabilidad oficial terminaba en sus fronteras, consideraban que proteger a Poniente de las amenazas del norte era parte de su legado. Mientras los reinos del sur se enredaban en conflictos internos y ambiciones, los Stark mantenían la estabilidad del norte. No buscaban matrimonios estratégicos, no jugaban al juego de tronos. Gobernaban con una mezcla de honor, tradición y pragmatismo. Pero la era de los reyes del invierno terminó con la llegada de un nuevo poder, los Targaryen. ¿Qué hicieron los Stark cuando los dragones cruzaron el cielo? Durante miles de años, la casa Stark gobernó el norte como un reino independiente. Pero todo cambió con la llegada de los Targaryen, una familia de conquistadores que cruzó el mar desde Valyria trayendo con ellos una fuerza imparable: dragones. En el año 0 después de la conquista, Aegon Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador,
comenzó una campaña militar para unir los 7 reinos bajo un solo trono. En muy poco tiempo, logró someter a casi todo Poniente. Las casas que se resistieron fueron arrasadas con fuego de dragón. Las que se arrodillaron a tiempo fueron perdonadas. En el norte, gobernaba en ese momento Torren Stark, el último de los reyes en el norte. Cuando Aegon cruzó las montañas y bajó hacia las tierras de los ríos, Torren reunió un ejército de más de 30.000 hombres. Sabía que se enfrentaría a Aegon tarde o temprano, pero al llegar al Tridente, Torren recibió noticias claras. El ejército de los Targaryen era más grande, estaba mejor armado y contaba con 3 dragones. Torren sabía lo que había pasado en el sur. Casas nobles como los Gardener habían sido completamente destruidas. Los castillos arrasados, las ciudades convertidas en ceniza. Ante esto, Torren Stark tomó una decisión que cambiaría la historia del norte. Dobló la rodilla. Entregó su corona a Aegon Targaryen y fue perdonado. A cambio, Gon le permitió conservar sus tierras y su título, pero ya no como rey, sino como guardia del norte y señor de Invernalia. Desde entonces, los Stark pasaron a ser vasallos de la corona, pero mantuvieron una autonomía considerable. El norte siguió funcionando como un reino casi independiente, aunque oficialmente era parte de los 7 reinos. Esta decisión le ganó a Torren el apodo de «el rey que se arrodilló». Aunque algunos lo ven como un símbolo de prudencia y protección para su pueblo, otros lo recuerdan como el hombre que cedió la independencia del norte sin luchar. Sin embargo, gracias a esa rendición, el norte fue una de las pocas regiones que no sufrió una masacre ni destrucción durante la conquista. Durante los siglos siguientes, los Stark mantuvieron su lugar como una de las casas más respetadas de Poniente. No se mezclaron en exceso con la política del sur, no buscaron destacar, y conservaron sus costumbres y su fe en los dioses antiguos. Pero esa aparente calma era frágil. Con el paso de los siglos, el poder central se debilitaría, y los Stark se verían envueltos, poco a poco, en los Juegos de Tronos del Sur. ¿Qué ocurrió cuando la rebelión de Robert Baratheon estalló? ¿Y por qué el honor de los Stark los puso en peligro una vez más? Tras la ejecución de Ned Stark en Desembarco del Rey, el norte reaccionó con furia. Para muchos, la muerte de su señor fue una traición imperdonable cometida por la corona y por los Lannister, que controlaban la corte. El hijo mayor de Ned, Robb Stark, fue proclamado rey en el norte por sus vasallos. Por primera vez en siglos, el norte declaraba su independencia, rechazando la autoridad del trono de hierro. Robb era joven, apenas tenía 16 años, pero demostró ser un estratega brillante. Derrotó al ejército de los Lannister en varias batallas y capturó a Jaime Lannister, el mejor espadachín del reino. Sin embargo, a pesar de sus éxitos militares, Robb cometió errores políticos que acabarían costándole caro. El primero y más grave fue romper la promesa de matrimonio con la casa Frey. Había acordado casarse con una hija de Walder Frey a cambio del paso por sus tierras. Pero durante la guerra, Robb se enamoró de otra mujer y se casó con ella, ignorando su palabra. Este acto fue visto como una humillación por parte de los Frey. Y en Poniente, las humillaciones se pagan con sangre. Mientras tanto, en el norte, las cosas no iban mejor. Sion Yoy, criado en Invernalia como pupilo de Ned Stark, traicionó a los Stark. Buscando ganarse el respeto de su padre, invadió el norte, tomó Invernalia y proclamó su lealtad a las Islas del Hierro. Durante esa ocupación, los hermanos menores de Robb, Bran y Rickon, desaparecieron. Se creyó que habían sido asesinados por Sion. El norte cayó en el caos. Poco después, ocurrió uno de los eventos más impactantes de la historia reciente, la Boda Roja. Walder Frey organizó un falso banquete de reconciliación. Robb, su madre Catelyn y gran parte de sus hombres fueron asesinados por sorpresa durante el banquete, en una emboscada planeada junto con los Frey y los Lannister. Fue una masacre. El ejército del norte quedó destruido y los sueños de independencia se desvanecieron en una sola noche. Con Robb y Catelyn muertos y sus hermanos menores dados por muertos, la casa Stark quedó aparentemente extinguida. Los Bolton, una antigua casa vasalla de los Stark, tomaron el control del norte con apoyo de los Lannister.
El estandarte del lobo huargo fue reemplazado por el hombre desollado de los Boltón. Invernalia quedó en ruinas, y el norte dividido y humillado. Pero no todo estaba perdido. Arya, Bran, Rickon, Sansa y Jon seguían vivos, cada uno por su lado, enfrentando sus propios destinos. Aún quedaba sangre Stark en el mundo, y la historia de la casa Stark aún no había terminado. ¿Qué camino siguieron los hijos de Ned? ¿Y quién sería el primero en reclamar el legado del norte? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Tras la muerte de Ned Stark y la caída de Robb, la casa Stark parecía extinguida. Invernalia estaba en ruinas, el norte en manos de los Boltón y sus principales aliados destruidos o dispersos. Pero la sangre Stark seguía viva. La más joven de las hijas Stark, Arya, escapó de desembarco del rey gracias a la ayuda de Yoren, un hermano de la Guardia de la Noche. Durante años viajó por Poniente disfrazada de niño, sobreviviendo entre campesinos, soldados, asesinos y enemigos. Fue testigo directo del caos de la guerra. Vio morir a amigos, presenció traiciones y fue marcada por la violencia desde muy joven. Después de cruzar el mar angosto, Arya llegó a Braavos, donde fue acogida por la Casa de Blanco y Negro. Allí se entrenó como una asesina sin rostro, aprendiendo a cambiar de identidad, a luchar a ciegas y a controlar sus emociones. Sin embargo, nunca pudo dejar atrás su nombre, su pasado ni su lista de personas a las que quería matar. Cuando estuvo preparada, regresó a Poniente por su cuenta. Sansa, la hija mayor, fue obligada a permanecer en la corte tras la muerte de su padre. Comprometida con Joffrey, sufrió abusos físicos y psicológicos mientras los Lannister utilizaban su apellido como una herramienta política. Fue testigo de la boda púrpura, donde Joffrey murió envenenado. Luego escapó con Meñique, quien la llevó al valle y la utilizó para sus propios fines, casándola a la fuerza con Ramsay Bolton, el nuevo señor de Invernalia. El matrimonio fue una pesadilla. Sansa sufrió violencia y humillación, pero también desarrolló astucia y resistencia. Aprendió a jugar el juego político y a tomar decisiones duras por el bien de su casa. Con la ayuda de Sion Greyjoy, logró escapar y buscó refugio en el muro. Jon Snow, criado como hijo bastardo de Ned, había ingresado en la Guardia de la Noche años antes. En el muro, ascendió rápidamente hasta convertirse en Lord Comandante, gracias a su liderazgo y a la confianza de sus compañeros. Durante su tiempo como comandante, Jon hizo algo que nadie había hecho antes. Unió a los salvajes con los hermanos negros para defender el muro. Esta decisión le ganó enemigos dentro de su propia orden. Jon fue asesinado por una conspiración interna, pero resucitado poco después por Melisandre, la sacerdotisa roja. Cansado de la traición, renunció a su juramento y se unió a Sansa para recuperar el norte. Más adelante se revelaría su verdadero origen. Jon no era hijo de Ned, sino de Lyanna Stark y de Aegon Targaryen, lo que lo convertía en heredero legítimo al trono de hierro. Bran, tras escapar a Invernalia con Hodor, Mira y Jojen, emprendió un viaje más allá del muro en busca del Cuervo de Tres Ojos. Durante su travesía, descubrió sus habilidades como vidente verde y caminante de sueños. En una cueva protegida por los Hijos del Bosque, Bran entrenó para ver el pasado, el presente y el futuro a través de los arcianos. Allí descubrió verdades ocultas sobre su familia, la creación de los Caminantes Blancos y el origen de Jon. Con el tiempo, el Cuervo de Tres Ojos murió y Bran tomó su lugar, convertido en algo más que humano. El menor de los Stark, Rickon, escapó con Ousche tras la caída de Invernalia. Se mantuvieron ocultos durante años, lejos del conflicto, pero finalmente fueron capturados por los aliados de los Boltón y llevados a Invernalia como rehenes. Rickon fue ejecutado por Ramsay Bolton antes de la Batalla de los Bastardos, sin haber tenido la oportunidad de luchar por su casa. Cada hijo de Ned vivió su propio infierno, pero todos resistieron a su manera. La casa Stark había perdido sus tierras, su poder y su reputación, pero no su espíritu. Y cuando el momento llegó, el norte recordó. En el siguiente capítulo, veremos cómo Jon y Sansa lideran la reconquista del norte, y cómo los lobos vuelven a Invernalia. Después de años de humillaciones, traiciones y derrotas, los hijos de Ned Stark
comenzaron a reagruparse. Sansa escapó del dominio de los Bolton y logró llegar al muro, donde se reunió con Jon. Él acababa de abandonar la Guardia de la Noche tras ser asesinado y resucitado, y aún no sabía qué camino tomar. Juntos, tomaron una decisión: recuperar Invernalia. Con la ayuda de Tormund y los salvajes, Jon y Sansa comenzaron a reunir aliados. Pero muchos señores del norte seguían temerosos o alineados con los Bolton. Solo unas pocas casas respondieron a la llamada: los Mormont, los Ormwood y los Mathin. Aún así, su ejército era pequeño frente al de Ramsay Bolton. Ramsay tenía Invernalia, más hombres y a Rickon como rehén. Durante la batalla, lo ejecutó cruelmente delante de Jon para provocar su furia. Y lo consiguió. La batalla fue sangrienta y brutal. Jon casi murió aplastado entre la multitud. Pero en el último momento, los caballeros del valle, liderados por Meñique, llegaron con refuerzos. Gracias a la estrategia de Sansa, que había enviado un mensaje secreto, lograron invertir la situación. Ramsay fue derrotado. Jon lo golpeó hasta casi matarlo, pero lo dejó con vida. Sansa fue quien se encargó de ejecutarlo, liberando los perros hambrientos que él mismo había criado. Con la victoria, Invernalia volvió a estar en manos de los Stark. Los señores del norte, impresionados por el valor y la determinación de Jon, lo proclamaron rey en el norte. Sansa lo apoyó, aunque Meñique comenzaba a sembrar la duda entre ellos. Jon gobernó como líder militar, mientras Sansa administraba el castillo. Por primera vez en años, el norte volvía a estar unido bajo la bandera del Lobo Huargo. Al mismo tiempo, Arya regresaba a Poniente. Tras ejecutar su venganza personal sobre Walder Frey, se dirigió al norte, donde se reencontró con Sansa y Bran en Invernalia. El reencuentro no fue fácil. Habían cambiado mucho, pero poco a poco volvieron a actuar como familia. Arya y Sansa se aliaron para desenmascarar a Meñique, que intentaba manipularlas. Con ayuda de Bran, que ahora era el Cuervo de Tres Ojos, revelaron sus crímenes y lo condenaron a muerte. Arya fue quien ejecutó la sentencia. Mientras tanto, en Rocadragón, Jon se reunió con Daenerys Targaryen. Ambos forjaron una alianza contra la amenaza que se acercaba desde el norte, los Caminantes Blancos. Pero a la vez, Samwell Tarly y Bran descubrieron la verdad. Jon no era hijo de Ned. Era hijo de Lyanna Stark y Aegon Targaryen. Su nombre real era Aegon, y tenía un derecho legítimo al trono de hierro. Jon era el hijo del hielo y el fuego. Esta revelación cambiaría el equilibrio de poder en todo Poniente. Pero antes de pensar en el trono, Jon debía enfrentarse al verdadero enemigo, la muerte. Jon Snow, ya proclamado rey en el norte, viajó al sur para pedir ayuda. Se alió con Daenerys Targaryen, quien traía consigo 3 dragones y un poderoso ejército. Aunque al principio hubo desconfianza, Jon y Daenerys se ganaron el respeto mutuo y algo más. Pero la gran revelación llegó con la investigación de Bran y Sam. Jon no era un bastardo. Era Aegon Targaryen, hijo legítimo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Eso lo convertía en el heredero legítimo al trono de hierro. Jon no quería el trono, pero su existencia cambió los equilibrios del poder. Daenerys, que había dedicado toda su vida a esa causa, vio en Aegon una amenaza directa, incluso aunque estuvieran unidos por la sangre y por el amor. La batalla final contra los muertos se libró en Invernalia. Fue una noche interminable. El Rey de la Noche casi destruía a toda la humanidad. Pero finalmente, Arya Stark lo derrotó, poniendo fin a miles de años de terror. La amenaza de los Caminantes Blancos desapareció, pero la guerra por el trono apenas comenzaba. Daenerys marchó a desembarco del rey para enfrentarse a Cersei Lannister. Tras una batalla corta pero brutal, Daenerys arrasó la ciudad incluso después de su rendición. Fue un acto devastador que dejó miles de muertos. Muchos, incluido Jon, comenzaron a verla como una amenaza. Al final, Jon tomó una decisión imposible. Mató a Daenerys para evitar que se convirtiera en una tirana. Fue un acto de sacrificio, de responsabilidad, pero también de tragedia. Tras su muerte, Drogon voló con su cuerpo hacia el este. Nunca más se le volvió a ver. Después de la guerra, las grandes casas se reunieron en Pozo Dragón para decidir el futuro del reino. Por primera vez, no fue la sangre la que eligió al rey, sino el consejo. Bran Stark fue elegido como rey de los 6 reinos. El norte, liderado por Sansa, decidió no unirse. Sansa fue coronada reina en el norte, recuperando la independencia perdida desde la época de Torren Stark. Arya, libre por fin, emprendió un viaje hacia el oeste, más allá del mapa conocido, buscando nuevas tierras. Jon fue exiliado al muro por el asesinato de Daenerys.
Pero allí encontró su verdadero hogar, más allá del deber, entre el pueblo libre que alguna vez salvó. Así, los hijos de Ned Stark siguieron caminos distintos. Bran, sabio y silencioso, en el trono. Sansa, fuerte e independiente, en el norte. Arya, libre, aventurera y sin amo. Jon, en paz, lejos de tronos, batallas y sangre. La casa Stark no terminó. Cambió, evolucionó, pero nunca desapareció. Todo esto lo vimos al final de la serie. Bran como rey, Sansa como reina en el norte, Arya viajando al oeste, Jon matando a Daenerys y siendo exiliado. Esto no ha ocurrido en los libros. Hasta ahora, George R.R. Martin solo ha publicado 5 novelas, y la historia está mucho menos avanzada. Esto es lo último que sabemos de cada Stark. Jon ha sido apuñalado por sus hermanos en el muro. Su destino es incierto. Daenerys está perdida en Essos, sin haber llegado a Poniente. Bran está entrenando con el Cuervo de 3 ojos, lejos de la política. Sansa vive en el valle bajo un nombre falso, manipulada por Meñique. Arya está en Bravos, formándose como asesina. Rickon sigue desaparecido, probablemente en la isla de Escavos. Ninguno ha cerrado su historia. La casa Stark aún no ha recuperado Invernalia, ni se ha reunido, ni ha vengado a Ned. Veremos qué ocurre en las próximas novelas. Gracias por ver este video. ¿Crees que Bran el Constructor existió realmente o fue una figura creada para dar legitimidad a los Stark? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video y quieres que sigamos explorando la historia completa de la casa Stark, desde sus orígenes hasta Jon Snow, dale like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo capítulo.